Soy Fernando Esteves, director general de Santillana en el Perú, y estoy encantado porque Francisco Sariquiei ha cumplido con su palabra de darnos una segunda entrevista para el ciclo Escuelas que Inspiran. Muchas gracias, Francisco, por estar de regreso y haber cumplido con tu palabra. Muchas gracias a ti, porque estoy encantado de volverme, lo pasé fenomenal en la entrevista anterior, y eso demuestra una cosa que yo siempre digo, que yo he sido una persona con mucha suerte, ¿no? No solo por haber ayudado a tantos y tantos profes en su afán de poner a los chicos a aprender juntos a hacer las cosas solos, sino por tener la oportunidad de repetir en esta entrevista contigo, en Escuelas que Inspiran. Muchas gracias por tenerte aquí, es un gusto. En la entrevista anterior comentábamos tus inicios en el mundo educativo, hablamos del proyecto de Ártica, y ahora vamos a pasar a otra etapa de tu vida profesional. Sin embargo, quiero cerrar lo de Ártica con algo que me quedó dando vueltas de la entrevista anterior. Tú dijiste, para que el aprendizaje cooperativo funcione, tiene que haber una implicación del profesorado que tiene que estar en esa sintonía. Nosotros, dijiste, pensamos en cómo tendría que ser ese alumno. Cuando pensaron en qué persona, en qué alumno saldría de Ártica, ¿en qué pensaban? Claro, pensábamos básicamente en dos cosas fundamentales. La primera, queríamos un alumno preparado para vivir en el mundo, para insertarse de manera adecuada en distintos contextos sociales y tener una vida lo más exitosa, entendiendo éxito no como el éxito más pueril, ¿no? Sino ser lo más feliz que pudieran y construir una vida lo más feliz en los distintos escenarios sociales, ¿no? Pero también pensábamos en un alumno que no solamente estuviera preparado para vivir en el mundo, sino que estuviera preparado para mejorar ese mundo. Entonces, claro, hablábamos de competencias muy transversales, como podía ser no solo la capacidad de trabajar en equipo, regular su propio aprendizaje, sino que pensábamos también en cosas mucho más relacionadas con los valores, ¿no? El no ser indiferente al fracaso del otro, la capacidad, por ejemplo, de encontrar aquello que les gustaba y que hacían especialmente bien. Yo soy muy fan hace poco se nos murió Ken Robinson, cuando habla de ese elemento, en ese video tan famoso de las escuelas matan la creatividad. Robinson dice que cuando un ser humano encuentra aquello que le encanta hacer y se le da bien, está en su elemento. Y nosotros nos obsesionamos en que todos los alumnos encontraran su elemento. Por eso una de las características que yo creo que hacían de Ártica un colegio distinto es que era como una especie de maravilloso buffet donde se hacían cosas muy distintas. Se hacía física y química, pero también se escribían cuentos. Se hacían análisis sintácticos, pero también se hacían películas. Entonces era como un intento de que los chicos tuvieran tantas experiencias tan diversas que pudieran encontrar su elemento, ¿no? Entonces, nosotros creíamos que además de esas competencias para vivir en el mundo y cambiar el mundo, necesitábamos un alumno que entendiera que era valioso y que tenía algo que aportarle a los demás, y no solo eso, sino algo siempre que tenía que recibir de los demás, que necesitaba del otro para poder construir esa vida, ¿no? Ahora que te escucho, esto me hace evocar algo que dijiste en la primera entrevista, que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Si yo digo gestión eficaz de la diversidad en el marco de una educación inclusiva, ¿a qué te refieres tú y a qué se refiere Colectivo Cinética con esto? Claro, nosotros que llevamos ya, no solamente en el Colegio Ártica, a partir de la experiencia Ártica, nosotros empezamos Ártica se convirtió en un colegio que fue, yo creo, hasta cierto punto una referencia. Recibía visitas cada semana de profesores de distintas partes de España, de Europa, incluso de Latinoamérica, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a tener la suerte de trabajar con otros centros. Y yo creo que la propia escuela como concepto es una organización que adolece de la capacidad de educar a los distintos. O sea, se basa en toda una serie de premisas que tienden mucho a homogenizar, a esperar resultados similares, a seguir procesos iguales, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de una gestión realmente eficaz de la diversidad, es aquella que entiende un par de cosas fundamentales. La primera, que lo justo no es darle a todo el mundo lo mismo, sino a cada uno lo que necesita. Y lo segundo, aunque las metas puedan ser comunes y compartidos, los caminos que siguen los niños para llegar a esas metas no pueden ser los mismos. Y ahí también creo que la escuela es de los pocos espacios
donde se espera que todo el mundo haga lo mismo de la misma forma y al mismo tiempo. Si el contexto no cambia, la única cosa que tiene el maestro a su disposición es la metodología. Y desde esa perspectiva yo creo que no existe ningún afán mínimamente serio de apostar por la atención a la diversidad que no pase por estructuras de cooperación, en las que los chicos aprenden juntos, como decía al principio, a hacer las cosas solos, ¿no? Tú citabas a Robinson y Sí. decías que según Robinson las escuelas matan la creatividad. Sí. ¿Qué pasa con este tipo de metodología, como el aprendizaje cooperativo y la regulación de los estados, en los distintos países en los que has estado, en los que has trabajado y en los que conoces? ¿Qué margen de autonomía tiene el maestro? Sí. A ver, yo creo que a día de hoy, sobre todo a partir de principios de los 2000, cuando la OCDE contrata las mentes más preclaras que había en el panorama educativo para repensar la educación, y surge el famosísimo proyecto de SECO, del que vienen todo, yo creo que es el núcleo de todas las reformas educativas a nivel planetario, ¿no? De SECO, que habla de 3 competencias básicas: interactuar en contextos de gran heterogeneidad, actuar de forma autónoma, generar aprendizajes muy conectados con la vida. A día de hoy yo creo que no hay Estado que no apueste por la cooperación. Hay países que le llaman, por cierto, eso es muy de Latinoamérica, que si es cooperativo o colaborativo, a mí me da lo mismo, si es cooperativo o colaborativo. Es trabajar juntos a la hora de aprender, ¿no? Yo creo que a nivel de propuestas curriculares todos los estados lo tienen claro. Lo que no tengo tan claro es que el contexto facilite la cooperación. Me explico, o sea, yo puedo hacer una apuesta explícita por la metodología de proyectos, el ABP, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje servicio, pero si yo concibo que el niño a primera hora es lingüista, segunda matemática, tercera es atleta, cuarto músico, y yo voy saltando de una asignatura a otra en sesiones de 45 minutos, explícame tú cómo demonios genero yo una dinámica donde el alumno pueda discutir con los demás lo que hace antes de hacerlo, ponerlo en común. Entonces, yo creo que la escuela es una organización muy apresurada, el profesorado tiene mucha prisa, porque el contexto lo lleva a trabajar con márgenes de tiempo y estructuras que creo que no son muy proclives a este tipo de dinámicas. Ahora, con todo y con eso, yo creo que la cooperación, por supuesto, que contribuye a cumplir con los currículos escolares a nivel mundial. Todos los currículos a nivel planetario están apostando por la competencia para trabajar en equipo, ¿no? Mencionaste el contexto, Francisco. Sí. Tú llevas décadas haciendo esto en España, sí. Has asesorado a decenas de miles de profesores y de colegios. Mucho, sí. El contexto latinoamericano y peruano, tú eres peruano, conoces muy bien la realidad educativa del país. ¿Se prestan nuestros países? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y además yo creo que, fíjate, los peruanos tenemos de motu propio una cierta tendencia a juntarnos en torno a lo que sea, pero tenemos mucha tendencia a interactuar, a vivir las cosas juntos, a compartir. Entonces, a ver, yo creo que el aprendizaje cooperativo, por lo menos tal y como nosotros lo planteamos, se puede hacer en cualquier realidad. Porque fíjate, a partir de nuestra experiencia con el asesoramiento de colegios, una cosa que nos ha quedado muy clara es que el mejor aprendizaje cooperativo es el que se adapta a la realidad del centro que intenta hacerlo. O sea, de hecho, nosotros tenemos un mantra cooperativo básico, y siempre se lo decimos a los profes, que es: para implantar el aprendizaje cooperativo, por lo menos al principio, no se trata tanto de que te inventes cosas nuevas como que conviertas en actos de cooperación lo que tú estás haciendo. Desde esa perspectiva, yo puedo hacer aprendizaje cooperativo con un profesor que es muy de clase magistral y puedo hacer aprendizaje cooperativo con un profesor que es muy de aprendizaje servicio, de dinámicas de trabajo por proyectos. Porque yo entiendo que la cooperación, el aprendizaje cooperativo, no es tanto lo que hacemos, sino como la forma en la que hacemos las cosas. Entonces, desde esa perspectiva, no solamente creo que el escenario educativo peruano se presta, sino que creo que se necesita trabajar de manera cooperativa. Yo, fíjate, ahí sí que podría, por mi conocimiento de la realidad peruana, creo ahí sí que el Perú estamos quizá un pasito por detrás de lo que está España. Yo veo a Perú muy en la línea de cómo estaba España hace 15 años, cuando nosotros empezábamos con todo este asesoramiento y todo este trabajo, ¿no? Y creo que hay que apostar mucho más por poner a los chicos a trabajar juntos, ¿no? Luego de Ártica viene Colectivo Sin Ética. Sí.
Cuéntanos cómo surge Colectivo Sí. Cinética y cuál es el modelo de Colectivo Cinética, Sí. su sustento pedagógico. Sí, aprovecho para contarte una cosa que no sé, a ver, yo creo que mucha gente no lo sabe. Claro, Ártica y Cinética son los nombres de dos talleres que nosotros creamos en ese primer colegio en el que yo empecé. Ese colegio que te contaba en la primera entrevista, que era un colegio con mucha diversidad, con un alumnado muy complejo. Fíjate, Fernando, yo el primer año que di clase me tocó un grupo de chicos donde, yo no sé si eso era habitual en el barrio, más de la mitad de los chicos no conocían a su padre, no lo habían conocido. Y yo creo que eso los lastraba como personas, o sea, sentían que no eran valiosos. Y yo recuerdo mucho, y este es el origen del nombre Cinética y el nombre Ártica, que ellos querían un aula de informática y nosotros no teníamos dinero para tener ordenadores. Y yo le dije, pues comprar vosotros los ordenadores. ¿Cómo vamos a comprar los ordenadores? Pues vender algo. Y decidimos vender cuadros. Y el nombre Ártica es el nombre de un proyecto, el nombre lo inventaron esos niños, por el que estos niños creaban obras de arte y las vendían para financiar un aula de informática. Y compraron el aula de informática. Hicieron obras de arte, grabaron discos, o sea, ellos grabaron toda una serie de discos que vendíamos y grabaron películas. Entonces, Ártica era el nombre de todo el proyecto de las artes plásticas y Cinética era el nombre del proyecto de cine. Y nosotros vendíamos las películas. Y ese es mi homenaje a todos estos chiquillos, todavía me escriben, que fueron los creadores de esto. Entonces, cuando Ártica empieza a tener mucho esta proyección, además yo llevaba 10 años el proyecto y todo el que haya dirigido una escuela sabe que es extenuante esa situación, yo decidí tomarme un descanso. Entonces decidimos parar un par de años, tomarnos una excedencia para descansar un poco. Entonces, como teníamos que mantener y comprarle a mi hijo la última actualización de su videojuego favorito, pues tuve que trabajar. Entonces, claro, creamos una plataforma extraña de asesoramiento pedagógico que se llamó Cinética en homenaje a estos niños, que empezó a canalizar todo ese trabajo de asesoramiento que nos reclamaban otras escuelas. Y ese es el origen. Y lo bonito que a mí me enseña Cinética, y tiene mucho que ver con lo que te contaba antes, es que a mí una cosa que me alucinó en los primeros años de este asesoramiento es que todo lo que nos funcionaba en Ártica no funcionaba en otros coles tal cual. Y yo empecé a entender que no existe la forma correcta de educar, sino la que cada profesorado, cada claustro, cada colegio construye a partir de lo que es. Y en ese sentido yo soy muy, creo que, no sé si aquí en Perú ha ocurrido, pero en España ha pasado hace un tiempo, ha habido mucha tendencia al franquiciado pedagógico, a pensar que yo puedo coger un modelo y llevarlo tal cual. Yo no creo en esas cosas. Creo que los modelos tienen que adaptarse a las realidades, no solo a las realidades de los alumnos, de los profesores, de los centros y de las familias, ¿no?, que componen la comunidad educativa. Si uno entra a Cinética se va a encontrar con una cantidad de herramientas metodológicas, pedagógicas, didácticas, videoteca, fototeca. Sí. No has perdido el contacto con los chicos, o sea, antes dabas clases en el aula, dirigías, ahora asesoras colegios, pero estás permanentemente en contacto con los niños. Y de hecho, fíjate, Fernando, que yo tras 2 años, porque por esto te conté que yo me he movido siempre en el ámbito de las cooperativas de profesores. Ártica también era una cooperativa de profesores, un grupo de profes. Nos juntamos, creamos un proyecto educativo, pedimos 14 millones a un banco y montamos un cole. Por la ley de las cooperativas de la economía social, yo no puedo ser socio de una cooperativa de profesores sin trabajar. Entonces yo tenía 2 años para volver. Y cuando acaban los 2 años, y ha sido la decisión más difícil de mi vida, lo que estábamos haciendo era tan interesante, visitábamos a tantos coles, que yo tomé una decisión de la que no me arrepiento, que es no volver a Ártica. O sea, yo ya abandoné la cooperativa y hay un grupo de gente maravillosa que sigue llevando ese colegio adelante y haciendo cosas muy interesantes, y yo ya me dedico a este asesoramiento, ¿no? Entonces, en ese asesoramiento, en ese trabajo con los profes, empezamos a descubrir que al final cada línea pedagógica es propia de cada colegio, y haber tenido la suerte de compartirlo con tantos profesores me parece un privilegio, ¿no? Claro. ¿Qué quiere decir un clima de aprendizaje y convivencia positivos en el aula? Hombre, yo creo que
el aprendizaje es un acto social, un acto de relación. De hecho, fíjate, una de las cosas que espero que la gente se esté dando cuenta, y Perú sobre todo, porque Perú, sabes que ha sido de los países que más ha tardado en abrir las escuelas. O sea, en España abrieron las escuelas, si se cierra todo en marzo, en septiembre se empezaron a abrir. Pero Perú lleva 2 años con niños sin docencia presencial. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha planteado el COVID es un déficit socioemocional muy evidente. Es decir, la escuela es un espacio de relación y la relación entre los alumnos condiciona lo que pueden aprender dentro de la escuela. Y en ese sentido, toda la evidencia demuestra que los chicos que comparten su aprendizaje tienden a tener modelos de relación mucho más positivos. Porque tú piénsalo, yo me eduqué en un cole que tenía cosas muy positivas, pero una que yo no comparto, que todo era competitivo. Había un cuadro de honor, todos teníamos un número, estaba el primero, el segundo, el tercero. En una dinámica donde yo compito con mis compañeros por estar en el cuadro de honor, yo en muchos momentos no, en ningún momento comparto el objetivo con el otro. Por tanto, las posibilidades que tengo de celebrar cosas juntos, de compartir, de ayudarnos, eran mucho menores que las que tengo cuando el éxito de uno es el éxito de los demás. Desde esa perspectiva, el aprendizaje cooperativo ha demostrado que genera espacios de convivencia mucho más constructivos, donde se valora mucho más la diversidad, los chicos tienen relaciones mucho más fecundas y profundas y en el fondo se crea un clima de aprendizaje muchísimo mejor, ¿no? Hablabas de que no compartes lo del aprendizaje competitivo. Sí. ¿Qué opinas de las pruebas internacionales estandarizadas de evaluación? Hombre, a ver, depende cómo se usen. Por ejemplo, y aquí yo voy a poner el caso concretamente de la Comunidad de Madrid. Yo no sé si esto aquí en Perú se da. Que una organización trate de evaluar cuál es el nivel que tiene su sistema educativo no me parece mal, o sea, no solo no me parece mal, sino que me parece indispensable. Ahora, que tú utilices eso para hacer un ranking me parece cuando menos cuestionable. Porque claro, en la Comunidad de Madrid, en España, tienen una prueba que supuestamente mide, no es tanto PISA, porque es una prueba yo creo más tradicional, por lo menos en el tiempo en el que yo estaba en Ártica existía, y ellos utilizaban esa prueba para luego hacer un ranking de colegios. Y eso es una política muy de mercado, ¿no? Los colegios que estaban en los primeros puestos, los padres tenderían a elegirlos, los que estaban en el último puesto, los padres tenderían a no elegirlo, entonces el sistema educativo se volvió eso es una falacia, es como afirmar que los mejores hospitales son aquellos que no tienen enfermos. A ver, el nivel que tiene un niño no lo puedes medir solamente en función de un estándar, tienes que medirlo en función de un progreso. ¿Dónde estaba ese niño? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó? ¿Qué problema ha tenido? Las grandes escuelas no son las que consiguen los mejores resultados, son los que sacan lo mejor que ese niño puede dar hasta donde pueda darlo. Y desde esa perspectiva, como herramienta de medir por dónde van los tiros me parece muy bien. Como herramienta de hacer comparaciones yo no acabo de entender. Me parece que las realidades educativas no son tan fáciles de comparar. Quiero hacerte una pregunta amplia que articula tecnología, lo que pasó en pandemia y el aprendizaje cooperativo. Me contabas que tienes una experiencia acumulada de este tiempo en virtualidad de aprendizaje cooperativo muy interesante. Cuéntanos un poco. Claro, a ver, tú piénsalo. Nosotros que formábamos del orden de 15.000 profesores al año, todo en cosas presenciales, nos encontramos de la noche a la mañana que los chicos no se podían acercar. Entonces empezamos a ser requeridos por todos esos profesores que habíamos acompañado todas esas escuelas a decir, Francisco, ¿qué hacemos ahora? Y empezamos a desarrollar todo un modelo de aprendizaje cooperativo en escenarios virtuales, que no solamente resulta funcional, sino que nos empieza a ofrecer cosas que el presencial no nos ofrece. No digo que sea mejor ni peor, yo lo que creo es que es diferente. O sea, por ejemplo, a ver, seamos sinceros, los seres humanos tienen que estar cerca, olerse, tocarse y todo eso. Me parece que la presencialidad es irreemplazable. Pero la posibilidad de interactuar con otro, más allá de los tiempos y los espacios de la escuela, me parece que es algo que la escuela no debería desperdiciar. Y vuelvo con otra anécdota personal. Esta hija mayor mía, que se va a estudiar bachillerato, le pilla, pobrecita mía,
le pilla la pandemia en segundo de bachillerato. A 3 meses de la prueba de ingreso a la universidad, cierran las escuelas en España. Y mi hija se tiene que apurar los 3 últimos meses antes de ir a la prueba de ingreso sola en casa. Y un día entro a su habitación y veo que ella está estudiando y había un montón de caritas de chiquillos y chiquillas. Y digo, ¿son tus compañeros de clase? Y me dicen, no, no los conozco. Un grupo de chicos crean una biblioteca virtual, un espacio virtual donde los chicos entraban a estudiar, conectaban sus cámaras, no se conocían y estaban todos sentados allí estudiando. Y cuando yo le pregunto, pero Lucía, pero si tú no hablas con eso, me dice, no, papá, pero es que claro, hay veces que a mí me cuesta estudiar y como ellos también están estudiando, me resulta muchísimo más sencillo aguantar esas jornadas de 8 horas de estudio, ¿no? Es un poco mal de muchos, consuelo de tontos, o la pena entre dos es menos atroz, que se dice por aquí, ¿no? Fíjate tú, el sostén que supuso para mi hija compartir largas jornadas de estudio con gente que no conocía. Ahora tú piénsalo. Un niño que en casa no tiene el apoyo de un padre, una madre que le puede o que no le marca, que tiene problemas para el... Tú imagínate que abriéramos espacios donde los niños se conectan por las tardes a resolver dudas, abríamos espacios para que vayan siguiendo ese trabajo acompañado, para que puedan compartir sus dudas con los otros. Yo tengo una cosa clara. Yo espero que ahora que volvamos a la presencialidad haya muchas cosas que queden en el olvido para siempre. Lo que me parecería un error es que todo lo que hemos avanzado en hacer posible la escuela más allá de los espacios y los tiempos de la escuela lo perdamos. Yo creo que toda la parte tecnológica tendríamos que recuperarla y incorporarla a la oferta educativa de una escuela presencial. Y creo que vamos, Fernando, muy evidentemente a un modelo muy híbrido, ¿no? de escuela. Muchas gracias, Francisco Sariquey. Hay una pregunta Sí. con la que suelo cerrar casi todas las entrevistas y es ¿qué es educar para Francisco Sariquey? Bueno, yo creo que un poco lo contesté en la primera entrevista. Yo creo que educar, en primer lugar, es darle a los chicos y chicas las herramientas que necesitan para insertarse en los distintos escenarios sociales, es decir, para vivir en el mundo. Lo que, como te decía, no solamente tiene que ver con competencias, con conocimientos, tiene que ver con sentir que tú tienes algo que aportar, con tener la capacidad de levantarte cuando te caes, la resiliencia, con la capacidad de sentirte valioso y la capacidad de estar seguro de las cosas que tú puedes hacer. Ahora, también creo que educar, y en ese sentido la escuela tiene que sacar su lado más disruptivo, la escuela no es solamente una herramienta para la conservación del modelo, tiene que ser una herramienta de cambio, una herramienta de ruptura, una herramienta de disrupción. Yo creo que los maestros y maestras tenemos la maravillosa suerte de generar el cambio del futuro. Y en ese sentido creo que educar es preparar a los chicos para cambiar el mundo en el que viven. Y yo, además esto fue gracias a ti, gracias a que me invitaste una vez a México, tuve la suerte de conocer a Bernardo Toro, y yo creo que educar es, como dice Bernardo, darle la capacidad a los chicos y chicas de ser capaces ya no solo de cuidarse a sí mismos, sino de cuidar de los demás, de los suyos, de los extraños, de los lejanos, e incluso de cuidarnos todos, incluso a nivel de planeta, ¿no? Y esa yo creo que es el gran reto de la educación, generar un niño capaz de cuidar de sí mismo y de los demás, ¿no? Muchas gracias, Francisco, por las 2 entrevistas que nos has dado. Sí, y espero que ahora que volvemos a la normalidad, te tengamos más seguido por Lima. Sí, yo lo espero, porque de verdad que tengo muchísimas ganas de poder trabajar con mis compatriotas. Gracias. Gracias.